Hoy es miércoles 9 de abril del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdadera impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacenos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el título del libro Enfoques Espíritas, dictado por el espíritu Viana de Carvalho, y el medium es Divaldo Pereira Franco. Hoy nos toca página 94, numeral 23, al servicio de la mediunidad. La siembra mediúmnica es un extenso y expresivo campo a ser trabajado que exige cuidados especiales y una esmerada dedicación. Las dificultades y los desafíos a vencer no son pocos e imponen importante dosis de paciencia en el sincero examen y análisis crítico de los resultados obtenidos. Más allá de los casos de mistificación consciente e irresponsable, que pueden y deben ser encuadrados como desarreglos del comportamiento moral, existen siempre los descuidos e imprudencias, los problemas de filtración psíquica y principalmente las delicadas situaciones relacionadas con la identidad de los espíritus. No siendo el medium más que un espíritu encarnado en proceso de conquista de valores morales e intelectuales, las comunicaciones de las que se vuelve objeto están casi siempre en correspondencia con su propia capacidad, teniéndose en cuenta la cuestión de la sintonía. La mediunidad exige esfuerzo, conocimiento, realización, perseverancia a fin de obtener resultados óptimos. Entre mayor sea el progreso del medium, más amplias serán sus posibilidades de registro y de captación, interesando a los espíritus superiores el intercambio para el que ofrece en forma espontánea. Ninguna programación de violencia deben esperar por parte de los desencarnados, los candidatos al ejercicio de la mediunidad, como no sean los hechos provocados por la insensatez o perversidad de aquellos con los cuales sintonizan. Perfecciónese el servidor y mucho más felices les resultarán las tareas a ejecutar, una vez apartado el fantasma del animismo que ha mutilado a admirables servidores de la mediunidad que se sienten atormentados por el temor al fraude inconsciente. Surge la difícil posición de la mediunidad lúcida, susceptible sin duda de equívocos. No obstante, la continuidad de los esfuerzos en el ejercicio de las facultades latentes en todas las criaturas logra favorecer una superación del aparente prejuicio a causa de la facilidad con la que el medium, conociendo las leyes de los fluidos, identificará si se trata de una comunicación anímica o proveniente de entidades espirituales. Muchos desearían poder transmitir datos que identifiquen de un modo irrefutable a los comunicantes y aseguran que la lucidez mental los perturba, impidiéndoles localizar correctamente nombres, fechas o detalles informativos que puedan caracterizar
perfectamente a los mensajes de los cuales se hacen instrumento. Aún así, el mismo ejercicio constante de la facultad torna maleable al medium, que logra anular la propia personalidad en cuanto comienza a manifestar a aquella que interfiere en su psiquismo. Toda esta problemática puede ser aliviada y aún superada a través de una perfecta sintonía y paralelamente mediante la conquista de los valores íntimos de la concentración, del equilibrio y de la paz. La mente en reposo refleja eficientemente las imágenes que le son proyectadas. En este capítulo, no descuiden los servidores de la mediunidad del examen de las comunicaciones grandilocuentes, anunciadoras de acontecimientos futuros, repletas de datos tendientes a una reformulación de los conceptos vigentes de la ciencia y que para impresionar mejor traen la firma de personalidades célebres de otras que se santificaron de los evangelistas, e incluso del mismo maestro Galileo. Examinados con un criterio de rigurosa lógica, esos mensajes no resisten al bisturí del sentido común en razón de la trivialidad, la insensatez y hasta el ridículo que los caracteriza, traduciendo la intención irresponsable e infeliz de los frívolos desencarnados que utilizan la vanidad de quienes los aceptan a fin de confundirlos y humillarlos con intentos perturbadores. No reviste mayor importancia el nombre que suscribe una página mediúmnica y sí el contenido del que la misma es portadora. El mensaje sano debe siempre conducir al progreso moral de la criatura humana, convocando en forma clara y sencilla al autoperfeccionamiento y a la conquista de los bienes espirituales. Ante la eventual necesidad de una averiguación de la identidad, resulta imprescindible cuando se trata de personalidades conocidas el cotejo del estilo, de la forma, sin perder nunca de vista el contenido, que debe caracterizarse por la nobleza y la intencionalidad positiva, con el objetivo de esclarecer, amparar, promover al hombre. Cierto es que la muerte despoja a las criaturas de los atavíos que presentaban en la tierra. Muchos conceptos, hábitos y características que constituían sus bienes y valores pierden el significado, de manera que los espíritus ya no se ocupan en conservarlos como lo hacían anteriormente. De este modo, al retornar al mundo espiritual se alteran algunos caracteres y formas de expresión, ya sea en la literatura, la música, la pintura o la poesía, lo que constituye en cierto modo un impedimento para su aceptación por parte de los críticos rigurosos. Ya no poseen los espíritus ese tipo de preocupación, ese interés por la gloria terrena. Incluso en el cuerpo físico, el fenómeno es equivalente. Una persona que se traslada de un centro cultural hacia otro, en el que los valores sean diferentes y otros los hábitos, luego de una permanencia de largos años, asimilando los nuevos condicionamientos, se muestra al retornar al lugar de origen muy distinta de cuando partió. Solo una familiaridad más próxima con alguien que lo haya conocido bien podría descubrir. Nuestra cuestión está vinculada al cuidado, al pudor, que debe distinguir al medium que se haya lanzado momentáneamente al remolino de las comunicaciones de efectos resonantes, que el buen sentido espírita rechaza, evitándose así la vanidad, puente colgante que conduce a la obsesión por fascinación, que ha llevado a la caída, al desequilibrio y a la alucinación a los que transitan por ese libre y peligroso sendero. La real humildad sin los disparates de la simulación y la oración ferviente en el trabajo de la caridad al prójimo, mediante actos de sacrificio y abnegación, constituyen por un lado la terapia curativa y por otro la preventiva para que las futuras floraciones del bien produzcan en abundancia, haciendo de la siembra mediúnica un territorio de paz y de esperanza, con trabajo liberador para todos. ¿Algún comentario? No, sí, okay. Vamos ahora a continuar con el numeral 24, página 98. El problema de la insatisfacción. La insatisfacción que medra, temible, en avalancha, creciente en todos los sectores de la sociedad terrena,
procede en cierto modo de la programación educacional de las criaturas que desde muy temprana edad reciben orientación y adiestramiento bajo moldes eminentemente inmediatistas, como si la vida debiera circunscribirse apenas al estrecho límite existente entre la cuna y la tumba. Centralizando todas las aspiraciones en el trámite carnal, el triunfo tiene como finalidad, de acuerdo con los patrones hedonistas, la adquisición de valores para el goce, la posición destacada en la comunidad, la tranquilidad resultante de un estómago saciado, un sexo atendido y las vanidades estimuladas. No obstante, aún, en el caso de que tales fines sean logrados acompañados por emociones de tipo estético, el soñador del ropaje carnal se encuentra con otro tipo de necesidad que fluye del espíritu en su proceso de reeducación por el impositivo reencarnatorio. El hombre no es, exclusivamente, la suma de sus necesidades orgánicas y emocionales encuadradas en la argamasa psicológica. La cuna y el túmulo representan en el proceso de la evolución los medios de que se vale la sabiduría divina para que el ser indestructible entre y salga del cuerpo, adquiriendo experiencias, fijando el aprendizaje, modelando caracteres, creciendo en la fraternidad y santificando el amor, que parte de las expresiones del instinto de posesión y se dirige hacia la sublimación a través de la renuncia y del sacrificio. Concibiendo la vida como un juego fugaz de sensaciones en el que el hombre dotado de recursos monetarios es más feliz porque consigue más, coloca todas las ambiciones en el estrecho condicionamiento de la posesión material, que angustia ante la escasez y frustra en la superabundancia. Bajo ninguna circunstancia los valores de rápida adquisición logran producir en el hombre la verdadera armonía, considerándose que, impulsado por el propio instinto de conservación de la especie, más ambiciona cuando más posee, si no permanece atento. La posesión, no obstante, jamás favorece el equilibrio emocional. Cuando es abundante, produce el temor a la pérdida, estimulando la existencia de los fantasmas del miedo a perder la posición y los recursos que son, en estos casos, el centro de la vida. Y cuando es exigua, favorece la esclavitud con relación a lo que se desearía poseer, como un mecanismo psicológico de fuga delante de inquietudes casi siempre injustificables. El hombre debe apoyarse en los valores éticos que él mismo construye poco a poco, en sí mismo y a su alrededor, compensándose en el ideal altruista, desencadenante de las emociones superiores que se hallan latentes en su interior, evolucionando moralmente y superando las imposiciones de la cárcel fisiológica. Mediante tal ascensión, consigue la lucidez que le da una perfecta visión de la vida, dilatando sus horizontes respecto de lo que le viene y de lo que debe hacer. Situando las metas de la existencia más allá de los placeres transitorios y frustrantes, hermanado a la fe liberadora que le brinda resistencias para el dolor, para el mal, para los disturbios de cualquier naturaleza, logra el individuo superarse y planificar su vida más allá de cualquier circunstancia negativa, disfrutando mediante tal comportamiento la real felicidad. No codiciando más de lo que le es lícito retener, no fatigándose en demasía en pos de las adquisiciones transitorias, no anticipándose sufrimientos provenientes del temor al futuro, no viviendo exclusivamente para el cuerpo, los fracasos aparentes se convierten en otras tantas lecciones que lo hacen madurar con vistas a los próximos emprendimientos, fijando el bien en sí mismo, elevándose en los rumbos del bien incesante luego de la estadía orgánica, liberándose de las vestiduras físicas con la alegría del buzo que vuelve a la superficie una vez concluida la tarea feliz en el seno de las aguas profundas. La insatisfacción que a tantos angustia, enferma y conduce a desarmonías de notable magnitud, puede y debe ser combatida a través de una pauta saludable de objetivos y directrices evangélicas, conforme Allan Kardec los extrajo de los conceptos morales de las insuperables lecciones de Cristo, haciendo del espiritismo el más completo compendio de optimismo y de sabiduría conocido en los tiempos modernos. Reflexionando acerca de los valores reales como de los aparentes, el hombre de bien, inteligente, que siente necesidad de aspiraciones más nobles y profundas para ser feliz, sumerge la mente y el sentimiento en el ejercicio del amor,
en su sentido más elevado, enfrentando la grandeza de la vida y realizándose por fin en paz. ¿Algún comentario? Hay una parte que menciona que el que tiene mucho ambiciona más. Pues en este sentido yo considero que hay que agregar también que hay quienes tienen poco, o se podría decir que tal vez no tienen nada, pero tienen mucha codicia, o sea, tienen bastante codicia y también tienen bastante ambición y no necesariamente ya tienen bastante. Sí. Y también agregar también que hay otros que sí tienen bastante, pero no ambicionan, sino que administran como tiene que ser. Me imagino que han de ser muy pocos. Uh-huh. Porque como realmente lo que se tiene es prestado, no es precisamente de nosotros. Para administrar, decir, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias. Dice el siguiente, numeral 25, la ley del trabajo. Se multiplican las posiciones sofistas que son arrojadas en oposición a la doctrina espírita. Falsamente apoyadas en una base de lógica aparente, interrogan muchos negadores de la sobrevivencia del espíritu acerca de cuestiones que desearían ver solucionadas sin la contribución del esfuerzo personal que pertenece a la criatura humana. ¿Por qué razón, preguntan con negligencia, no se materializan los espíritus, que todo lo pueden, a la meridiana luz del día, a fin de demostrar sin sombra de duda la inmortalidad cuya existencia afirman? ¿Por qué no traen los muertos que pueden penetrar en el futuro las fórmulas eficaces para acabar con las enfermedades que diezman multitudes, reduciendo así los dolores que se abaten colectivamente sobre los hombres? ¿Por qué los orientadores de la humanidad no nos esclarecen sobre la patogénesis de las neoplasias malignas en sus variadas manifestaciones, modificando los panoramas de salud en el planeta terrestre? ¿Por qué los benefactores de la criatura humana ya desencarnados no presentan hábiles soluciones para los graves problemas de la alienación mental que atesta los manicomios de seres que vegetan y millones de otros que deambulan, embrutecidos o agresivos, por las calles y en los sombríos antros de la tierra? ¿Por qué no nos proporcionan los guías del destino humano los métodos para combatir la superpoblación, impidiendo que se corporifiquen nuevas criaturas, mediante lo cual evitarían las colectivas calamidades sociales, económicas y morales, que azotan a decenas de millones de hambrientos y enfermos? ¿Por qué los instructores espirituales no actúan directamente sobre los jefes de Estado, impidiendo que los mismos accionen las armas de guerra con las cuales dominan naciones y victiman a un incalculable número de criaturas? Los integrantes que se caracterizan por el comodismo mental en un proceso de transferencia de responsabilidad y acción se multiplican en innumerables ítems. No obstante, las respuestas se encuentran en el cuerpo de la doctrina que se empeñan en ignorar y que no se permite conocer por medio del estudio ni de la meditación. El espiritismo enseña a través de su lógica de bronce que la muerte no modifica intrínsecamente a nadie. Morir como reencarnar significa salir del cuerpo o entrar en él sin alteración real de los valores morales ni del comportamiento personal. Asimismo, aclara que no existen fórmulas mágicas para lograr soluciones de ocasión, lejos del esfuerzo de cada cual y sin la activa contribución de cada uno. El espíritu es el ser base en el cuerpo reencarnado o fuera de él, debido a la desencarnación. Lo que pretende la doctrina espírita es la transformación interior del ser, allí donde se encuentre, prosperando así en beneficio propio y en el de su prójimo, al servicio de la vida. Lo que a los hombres corresponde realizar no puede transferirse a los amigos espirituales. Si los educadores realizaran las tareas de sus discípulos, no harían más que promover en ellos la inutilidad, la ignorancia. Debido a sus conquistas y conforme a las necesidades que les son compatibles, periódicamente permite la divinidad que se corporifiquen como misioneros de la evolución y del progreso humano, un Einstein y un Gandhi, un Pasteur y un Fleming, un Planck y un Miguel Ángel, un Bach y un Francisco de Asís, enseñando la belleza y convocando a la lucha sin cuartel del trabajo y de la renovación personal.
La verdad cambia mucho entre los hombres a semejanza de una luz filtrada por vidrios de diferentes tonalidades. Tampoco pueden todos enfrentarla mientras viven. Si millones de criaturas, estando aún en la carne, se toparan frente a frente con la verdad simple y cruda de la vida más allá de la tumba, sin diálogos directos con los inmortales corporificados entre ellos, enloquecerían de pavor, arrojándose en suicidios infelices, en desdichados y espectaculares intentos de fuga de la realidad. Si los espíritus aportasen rápidas respuestas para los problemas que tienen la función de fomentar el progreso, la parálisis inutilizaría brazos y mentes que llegarían a atrofiarse, pérdida la finalidad que tienen destinada en el mecanismo de la evolución. Los hombres disfrutan conforme sus merecimientos, reciben de acuerdo con lo que realizan y cosechan la sementera dejada en el pasado. En su inevitable proceso de desarrollo, el espíritu es, en el cuerpo o fuera de él, el autor de su destino. Los desencarnados no son poseedores de toda la sabiduría. Si eso fuera posible, como consecuencia del puro y simple fenómeno de la muerte, ellos se volverían dioses, tal como lo sostienen las concepciones de la ortodoxia mitológica del pasado. Jesús es el Señor que a todos nos estimula, invitándonos a las conquistas superiores, portador, el sí, del conocimiento pleno. Revelándonos al Padre, en ningún momento tuvo el deseo de igualarlo, en cambio nos enseñó a adorarlo en la condición de entidad máxima, y a Él, nuestro Maestro y Benefactor, a seguir imitándolo en todos los caminos para adquirir la paz. Honrado al trabajo como ley que fomenta la evolución, afirmó que también el Padre hasta hoy trabaja, legándonos la honra del servicio intransferible como un apoyo resistente para la victoria sobre las dificultades personales y para la liberación de todas las circunstancias afligentes y dolorosas, por nosotros mismos engendradas. ¿Algún comentario? Hablaba, en una parte se mencionaba sobre los jefes de Estado, por qué no se les daban ideas, no se les sugería con bastante profundidad que accionaran el armamento, por ejemplo, contra quienes estaban faltando, en el sentido de que provocaban que hubiera pobreza y hambre. Entonces, está el libre albedrío, por un lado, y por otro lado también, dependiendo cómo es el ser encarnado, cómo son sus inclinaciones, así es como puede recibir ciertas inspiraciones o ciertas ideas que se le pueden transmitir. Alguien que tenga inclinaciones egoístas, pensamiento egoísta, por más que se le trate de inspirar ideas de caridad, de hermandad, posiblemente queden así en ahogo esas ideas por las mismas inclinaciones de la entidad encarnada. También nos podemos dar cuenta de que hay quienes sí efectivamente tienen buen deseo de ayudar a los demás, buenas inclinaciones hacia los demás, así en este sentido de quienes tienen el poder, pero son muy pocos, ya que la mayoría mira su beneficio. Entonces eso también impide que solo uno pueda hacer las cosas, pero no quiere decir que eso significa que hay que darse por vencido. Muchas gracias. Continuando con la lectura, tenemos ahora el numeral 26, que es tecnología y evangelio. Ante el esplendor de la tecnología colocada al servicio del confort humano, exaltamos en el evangelio la técnica profunda para la liberación del hombre. No desdeñamos los preciosos recursos de la ciencia tecnológica aplicados a descifrar los perturbadores problemas que vienen desafiando a los siglos en la condición de enigmas aparentemente insolubles.
En razón de la agudísima mirada de los microscopios electrónicos, fueron sorprendidas distintas colonias de organismos y vidas útiles y perniciosas, adentrándose el hombre en la profunda mecánica de las células, de las moléculas, de los átomos y de las expresiones subatómicas. Las grandes lunetas de radioastronomía detectan la agitación de cuásares azules y de otros universos palpitantes en el infinito de los espacios y colocan en otro mundo los ingenios interplanetarios. La Tierra disminuye su expresión en cuanto desaparecen las distancias. Los acontecimientos televisados vía satélites artificiales invaden los hogares con expresivas cargas de rápidas informaciones que, en cierto modo, aturden a las criaturas. Hay confort, música, belleza, orden, limpieza y programación en casi todos los lugares del mundo. Podría decirse incluso que el triunfo tecnológico hubiera modificado los paisajes del planeta de no haber sido por los áridos, fríos, rebeldes, tristes o miserables paisajes del mundo moral del hombre, que prosigue genéricamente sin rumbo en el abismo de las realizaciones exteriores. Simultáneamente el orgullo diezma a los poderosos que se olvidan de los débiles, mientras las necesidades socioeconómicas aniquilan a los pobres que observan revelados la abundancia de los ricos. La opulencia se abraza con la miseria, no obstante, las aparentes segregaciones, todos, sin embargo, bajo el acicate de íntimas aflicciones sin nombre, se arrojan a guetos de diversos aspectos que son como inmensos abismos de angustia y sombras, en donde buscan los placeres huidizos que no los satisfacen. De un lado, la vana opulencia que no excede los límites de las necesidades morales urgentes, y del otro, la frialdad, la indiferencia, el cansancio de las criaturas que suponen haber conquistado el mundo cuando, en realidad, apenas triunfaron en lo exterior. Los escaparates que exhiben los más elaborados aparatos electrónicos, joyas, exquisitas y muebles de alto lujo, se confunden con los que invitan al sexo envilecido, en expresión multiforme que escapa a las imaginaciones más exacerbadas, de inspiración procedente de las bajas regiones del mundo espiritual, y con los casinos y bares, donde las pasiones e ilusiones no consiguen evadirse de la opresión devastadora, abriendo en cambio brechas más profundas. Bajo la misma inspiración se ahoga la juventud en el pantano de los tóxicos o se somete alucinada a las experiencias de la velocidad, de la aventura, de la criminalidad y mucho más. No olvidamos los inestimables servicios prestados a la salud del cuerpo y de la psique, resultantes de las laboriosas conquistas científicas expulsando enfermedades crueles mediante técnicas nuevas, raramente al alcance, por otra parte, de los bolsillos poco nutridos de los afligidos. La ciencia sin Dios es locura y muerte. La tecnología sin el apoyo del Evangelio es un paso importante hacia la desesperación y la insensatez. La tecnología mejora las formas y produce belleza, mientras que el Evangelio reforma al hombre y le da sentimiento. La ciencia tecnológica programa al mundo en cuanto a la sabiduría evangélica edifica al hombre que renovado modifica al mundo. La primera trabaja para el exterior, la segunda promueve el interior. Una es claridad actuando de fuera hacia adentro, la otra es luz que se exterioriza de adentro hacia afuera. Para el materialismo no hay salida. El futuro se encargará de cambiar las actuales estructuras conceptuales y tecnológicas, impulsando al hombre inevitablemente hacia Dios. Por cierto, ningún desdén por las nobles conquistas del cerebro, empero, sin la elocuente contribución del sentimiento renovador en Cristo Jesús, el hombre no se encuentra consigo mismo, no va más allá de una forma bien equipada y muy peligrosa, en camino hacia las sombras del túmulo. Por eso, reverenciamos en la doctrina consoladora de los espíritus la ciencia de la creencia bajo el sol sublime, que es Jesús, astro de primera magnitud que sustenta el equilibrio del sistema fecundo y soberano que espera por nosotros desde hace milenios, sin prisa ni angustia. ¿Algún comentario? Aquí mencionaba la tecnología y la moral.
Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que no siempre van al mismo nivel la tecnología y la moral. Entonces, y dependiendo también de cada ser, algunos tienen más la tendencia de evolucionar en el sentido moral y otros en el sentido intelectual, en este caso tomando en cuenta la tecnología. Siempre también tomamos en cuenta que la tecnología es algo neutro, depende cuáles sean los objetivos, los fines, o sea, quien la utilice, porque se puede usar para el bien como para el mal, pero dependiendo de la moral de quien la va a utilizar. También se estaba mencionando que efectivamente tiene que estar bastante cerca, tomándose en cuenta siempre el Evangelio. Eso es lo ideal para hacer maravillas con la tecnología, por los demás, por la salud, por el hambre, por el conocimiento, quitar la ignorancia, se pueden hacer muchas cosas. También se estaba mencionando que los poderosos que tienen, digamos, a su alcance los recursos, oprimen a las poblaciones. Pero yo considero que también hay que agregar de que esto no se da solamente a nivel así de gobernantes, sino que también este tipo de opresión se puede dar, por ejemplo, a nivel de amistades o a nivel familiar. Vengo yo, quiero vivir la vida de mis hijos, estoy haciendo mal. Yo hasta cierto punto les puedo dar una guía, pero ya después de eso, que ellos vivan la vida como yo lo deseo, ahí estoy siendo alguien que está oprimiendo. Si a mis sobrinos yo les digo, no, esto no, tenés que hacerlo como yo lo digo, y ya tienen una edad en la que ya digamos, recibieron bastante guía, yo les puedo seguir guiando, pero no debo vivir la vida de ellos. Yo ya viví mi vida, o la estoy viviendo. Yo tuve el derecho de cometer errores, de tener aciertos, entonces ellos también tienen ese derecho. No tengo que olvidarlo. Cuando yo era joven, tal vez yo estaba mal y diría, no, si es que, y como ya son personas mayores, si es que ya no razonan bien, estoy siendo rebelde, creyéndome más de lo que puedo hacer. Y luego cuando ya soy mayor digo, si es que la juventud, puchica, qué cabeza tengo, por el amor de Dios, orgullo hasta decir ya no. Vengo, quiero vivir la vida de mis hermanos, la vida de mi hermana, y que no, que este señor no me gusta para ti, hermana, que esta mujer no me gusta para ti, hermano. ¿Qué pasa? Si a mí no me lo hicieron, ¿por qué lo voy a hacer yo? Yo también cometí mis aciertos, cometí mis errores. Ellos tienen derecho a vivir su vida, no soy yo el papá de ellos, no soy yo quien va a estar todo el tiempo. Ellos tienen que tener su propio libre albedrío, solamente. Gracias. Continuando con la lectura, dice aquí, numeral 27, tecnología y caridad. La altivez materialista, estimulada y ensoberbecida por las conquistas de la ciencia en el desarrollo de sus investigaciones, en una apresurada fascinación, embistió desesperadamente contra Dios y el alma, en una tentativa de revancha contra las persecuciones sufridas en épocas pasadas a causa de la intolerancia religiosa. Utilizando una argumentación mal elaborada, arrojó contra el hombre espiritual sus más violentos discursos, aseverando que el futuro de la humanidad sería tecnológico y que la criatura no tendría necesidad de fe ni de creencia religiosa alguna. Sus investigadores, mejor informados, atribuyéndose condiciones casi divinatorias, establecieron pseudo-directrices supuestamente seguras para los días venideros en los que el alma, relegada a un plano secundario, no merecería cualquier respeto o consideración. Se vaticinó un periodo de felicidad entretejido por los postulados hedonistas en una clara reacción en contra de la negación del mundo, para la afirmación de Dios de los pensadores religiosos de antaño, promoviendo la elaboración de escuelas negativistas y dialécticas con la que anhelaban lograr una realización superior. Ácidas ironías y amargos reproches, fundados en razonamientos
de un apasionado verbalismo. Fueron arrojados contra los sentimientos de fe de la criatura, malogrando las más bellas floraciones de su alma. A través de la ciencia, las conquistas modernas lograron, sin duda, resultados jamás soñados anteriormente. Cielos y tierras fueron descubiertos, ampliando las dimensiones del cosmos al entendimiento intelectual, en cuanto la madre tierra, examinada en todas las direcciones, se transformó en una aldea esférica, pequeñita y casi inexpresiva ante la grandeza del universo, que deslumbra y aturde al hombre. En las últimas décadas, las realizaciones de los laboratorios científicos sobrepasaron todas las expectativas y superaron la suma de todas las adquisiciones anteriormente logradas. El hombre llevó la investigación a los diversos departamentos del cuerpo y del psiquismo. Resultó posible prolongarle la vida ampliando sus posibilidades de permanencia en la escafandra carnal. Fue promovida la técnica de distintos trasplantes de órganos, microcirugías, audaces religaron vasos y delicadas colonias celulares, favoreciendo a la organización fisiológica. Las realizaciones farmacológicas encuentran antídotos para la mayoría de las enfermedades conocidas, alargando la existencia planetaria, que no siempre es utilizada con sabiduría. Métodos educativos innovadores, técnicas sociológicas y del servicio social en la promoción humana han sido presentados en encomiables tentativas de ofrecer felicidad, modificando el panorama moral del planeta. En los más diversos campos de la ciencia, aliada a la tecnología, el pensamiento experimental intentó y consiguió arrojadas conquistas que aún no son bastante conocidas. La física nuclear y la ciencia atómica renovaron completamente los conceptos acerca de la partícula indivisible, propiciando extraordinarios descubrimientos y posibilidades aún no controladas debidamente. El utilitarismo temerario y tendencioso levanta usinas de fisión nuclear y atómicas para satisfacer las necesidades de energía en un momento de dificultades crecientes respecto del combustible necesario para impulsar y mantener en marcha la maquinaria galopante del progreso. No obstante, la arbitraria realización es una amenaza para millones de vidas y que retiran de ella la comodidad y el confort, aunque con la cierta posibilidad de padecer su lamentable y destructiva contaminación. Es verdad que hay gloria tecnológica, no obstante, ello irrumpen en forma simultánea y creciente las miserias morales. Las ciencias de la mente, valiosas y bien estructuradas, no consiguen detener la ola aterradora de la alienaciones y los paroxismos que inducen al suicidio. El hombre moderno, elevado a las más altas cimas en lo exterior, se mueve torpemente entre los abismos de su mundo interior, insatisfecho e inquieto, como aquellos que lo precedieron en las aventuras ennoblecedoras. En verdad, cultivamos altas expresiones de la divinidad en las ciencias modernas para la felicidad y el progreso humano. No hay razón alguna para censurar el esfuerzo de millares de hombres y mujeres notables que se sacrifican hasta el agotamiento en los laboratorios de investigación, intentando mejorar las metas y realizaciones vigentes en beneficio del ser. Aún así, el hombre sufre. Civilización no significa felicidad, así como técnica no representa adquisición de paz, al menos en los términos en que hoy se expresan. En los grandes centros considerados supercivilizados, los altos índices de suicidios y locuras son aterradores. Y esto sucede porque el hombre, en el sentido integral, aunque se presenta a través de una expresión fisiológica, es algo más que una máquina que elabora el pensamiento, desprovisto de ideales trascendentes inmortalistas, pierde el rumbo y cae inerme en las depresiones aniquiladoras, origen de los suicidios espectaculares que evidencian el primitivismo de las bases de la civilización, que nos es mostrada como la cúspide de las conquistas de la razón. El instinto de conservación de la vida lleva al ser animal a acertar con la ruta a seguir y lo advierte sobre los peligros que hay más adelante. El Homo sapiens, sin embargo, en la vacuidad de sus realizaciones,
Cuando se ve contrariado en sus pasiones, opta por la autodestrucción, descargando un golpe contra la sociedad con ira y rebeldía. Por más avanzadas que se expresen las modernas conquistas de la inteligencia, resultó inútil el intento de matar el alma, de apagar a Dios en la conciencia individual y colectiva. Más que nunca los interrogantes sobre la sede de Dios y el destino de las almas después de la muerte surgen perturbadores, demostrando que las conquistas rubricadas como gloriosas no atenderán el ansia de felicidad. La respuesta única, además, para la gran problemática, para los disgustos que afligen a la tierra, se encuentran en el Evangelio de Jesús, conforme se desprende de las leyes morales naturales sintetizadas en el amor, la más expresiva de todas, ya que emana de Dios y es Él quien la sustenta. Benevolencia para con todos, indulgencia para las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas, respondieron los espíritus excelsos a Allan Kardec cuando éste los interrogó respecto de la excelencia de la caridad, la más alta expresión del amor. Cuando el amor conduzca a la criatura al ejercicio de la benevolencia, a la indulgencia, al perdón de las ofensas, se batirán en retirada los males del mundo que galvanizan a la humanidad y castigan al hombre, ocasionándole rebeldía y angustia. Progreso en su sentido profundo representa sublimación interior fomentadora de las conquistas nobles con las que se levantan en todas partes los edificios de la felicidad, apresurando la renovación del mundo y la real formación de su estructura en el pensamiento del Cristo, que prosigue en el timón de la nave terrestre conduciéndola hasta el faro sublime. Se equivocaron aquellos que esperaban un mundo de felicidad exterior y por lo tanto utópica, ya que la misma es el resultado de una conciencia tranquila y de un corazón pacificado, que derivan a su vez del recto comportamiento. El anhelo solo se cumplirá cuando estén inscritos en lo íntimo del alma la benevolencia, la indulgencia, el perdón y el amor, en un excelso poema sinfónico de caridad, conforme la conceptuada y la vivió Jesús. ¿Algún comentario? Aquí cuando se está refiriendo a la tecnología y la caridad, es efectivamente lo que estábamos mencionando, de que bien digamos, dirigida la tecnología, se puede hacer que no haya problemas en el sentido de que la humanidad no esté sufriendo por ignorancia, por enfermedades y por hambre. Con eso ya se reduce bastante el sufrimiento, no completamente, pero sí se reduce suficiente. Muchas gracias. Continuando con la lectura, dice numeral 28, exaltando la caridad. Las aguas del océano político estaban todavía revueltas cuando en los cielos se diseñaban las fulguraciones del siglo XIX. Se oían las turbas guerreras del Corso, ampliando las fronteras de Francia y llevando en nombre del poder el fantasma de la guerra, del crimen y la desesperación. Gemían las ciudades ultrajadas, lloraban los niños en la orfandad, lamentábanse la viudez y desequilibrio. No obstante, al fragor de las últimas conquistas marcadas por la continua hecatombe, una nueva era comenzaba. Las ideas fomentadas por los enciclopedistas habían abierto nuevos horizontes a la investigación. Las ciencias hicieron estallar las cadenas que las esclavizaban en las tenebrosas bodegas, reductos sombríos de la ignorancia triunfante. La filosofía abrió las puertas a nuevas pesquisas y la religión aflojó las riendas del pensamiento una vez que la razón hubo aniquilado sus viejas fábulas. Ensayábanse conquistas nobles en todos los campos del quehacer científico. Diversas concepciones anteriormente ridiculizadas recibían la confirmación de la ciencia que podía libremente examinar la hipótesis que se hallaba a su alcance. Nuevas luces brillaban en los cielos del período que surgía esplendoroso, y el siglo XIX, que veía la navegación a vapor, la telegrafía y la telefonía, la persecución del átomo,
el triunfo de la homeopatía, el escándalo provocado por las imponentes concepciones de Darwin y de Wallace, que recibiría el sol grandioso del Esperanto, abrazando al mundo a través de la lengua de la fraternidad, que acompañaría el sacrificio de Pasteur, Koch, Hansen en la ruda casa de los microbios de Semmelweis, incomprendido y abnegado de los esposos Curie, detectando el radium. También este siglo recibió de los cielos mediante Allan Kardec, el patriarca de la era, el mensaje del espiritismo dictado por los inmortales, a fin de ennoblecer la ciencia, aclarar la filosofía, iluminar la religión y exaltar la caridad, porque espiritismo es ante todo nuestro Señor Jesús Cristo, retornando con los brazos abiertos al seno de la criatura humana. Como lo hiciera autora por los caminos de Palestina, cuando abría los ojos a los ciegos, limpiaba la lepra, dirimía conflictos, cicatrizaba heridas, curaba parálisis, liberaba los corazones esclavos del crimen, elevaba al trono de la honra a las conciencias oscurecidas, purificaba a los seres infelices con el baño de la auténtica fe, resurgió Jesús en pleno fulgor del siglo XIX para remediar las úlceras de las pasadas eras de negación cristiana, cuando el hombre, cansado de sufrir con el cerebro devorado por el orgullo de los descubrimientos, honraba la máquina, desdeñando los sentimientos, y necesitaba más que nunca de una mano segura que pudiera conducirlo a través de los milenios futuros. En el espiritismo renació, bendecida la caridad noble y pura, para consolar a las víctimas de la vanidad en sus altos vuelos por los cielos desiertos del escepticismo y la negación. Gracias a la armonía de la celeste musa del siglo XX, que ahora nos muestra tanto cuadros nobles como dantescos, en la civilización moderna no está destinado a la destrucción de la especie humana, tal como se esperaba y lo enseñaban las tradiciones, porque la caridad de nuestro Señor Jesucristo vuelve a enriquecer el mundo con valores antes desconocidos, una fe sin dogmas, una religión científica, una ciencia filosófica. Espíritas, hijos de la fe, cantad en todas partes vuestro himno de amor, plantad en todos los suelos las saludables simientes del Evangelio, enriqueciendo con dádivas los graneros del mañana. La era de la máquina preanuncia la era del espíritu. Los días que vendrán serán los mensajeros del reino triunfante preconizado por el Evangelio. Vivid la caridad excelsa y servid desinteresadamente a la multitud que camina sin rumbo en nombre del Señor. La doctrina espírita que nos enriquece la vida, engalanando vuestras almas, es el propio Jesús, en la faz del Consolador que esperábamos desde el comienzo. Id y amad, el mundo espera por vosotros. ¿Un comentario? Está bien, muchas gracias. La siguiente lectura es numeral 29, lección de vida. Por grandiosa y deslumbrante que sea la obra material humana, marcha en forma inexorable hacia la destrucción. Los monumentos suntuosos, los edificios imponentes, desafiantes, padecen el impositivo del tiempo, de las condiciones meteorológicas, del desgaste natural y aún de las pasiones humanas que, asusadas por el odio, en las guerras exterminadoras, se vuelven contra ellos, reduciéndolos a montones de piedras, derritiendo sus metales para transformarlos en otros sueños corporificadores de realidad transitoria. Mármol y granito, alabastro y ónix, bronce, hierro, oro y raras gemas que son recolectados para inmortalizar los fastos de la tierra. Momentos de gloria de hombres y pueblos se ven transferidos de unas manos a otras, sufren atentados, desaparecen, resurgen luego contando la historia del pasado. Descubiertos por sus antiguos constructores y poseedores reencarnados, pasan entonces a ocupar los museos santuarios y los templos museos, en los que el mensaje de la forma sustituye al del espíritu, este último sin duda más duradero y imperecedero. Téngase en mente, por ejemplo, el mensaje de la
revelación espiritual de todos los tiempos que, no obstante la impropia vanidad humana, asumió forma a través de ídolos, altares, templos. El cristianismo primitivo no podía quedar indemne al culto de la forma, como vino ocurriendo después de Constantino. Los templos paganos fueron readaptados, los metales refundidos y las imágenes apenas si vieron diversificadas sus líneas fisonómicas, manteniéndose las mismas imposiciones de la dominación idólatra en que el hombre se complace. Los tiempos y el arte enriquecieron las iglesias y los palacios que se volvieron depositarios de la belleza, exaltación de la forma, de la opulencia, en la exacta proporción en que el espíritu sucumbía. Todo se hacía en nombre de la fe, del poder, de la gloria, lo que todavía pretende hacerse en estos días de transición. Es muy justo que la arqueología traiga de la noche del pasado los cimientos de las antiguas civilizaciones y culturas, que se resguarden los tesoros del arte de los tiempos, que se reúnan los despojos de los siglos en galerías y museos, iglesias y palacios, empero que no sea olvidada la criatura humana en sí misma, su vida, su valor como gente en la construcción de una humanidad mejor, más feliz. Y no fue otra la preocupación de Cristo, sino la de convocar a las mentes y corazones hacia los deberes inalienables. Con la preocupación del exterior quedan olvidados los compromisos impostergables para con el ser en sí mismo. La confusión de afuera oculta o distrae de las difíciles labores internas de sublimación personal, de caridad y de fe renovadora. Por eso Jesús prefirió el pesebre, en su simpleza y su efímera realidad, para iniciar el ministerio, culminándolo en la tragedia de la cruz, rápidamente desmontada y olvidada. Pero el contenido de su mensaje perdura, inalterable, en la verdadera lección de vida eterna. Combatida obstinadamente por el escepticismo y por la vacuidad humana, adulterada y confundida, su lección de amor ha sido, sin embargo, el estímulo para la vida de millones de criaturas. No pasarán sus palabras, él mismo lo acentuó. Aunque no quede de las edificaciones de la humana vanidad piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Antes, las arenas, las persecuciones, las injusticias que amenazaban a los discípulos del Evangelio, los llevaban a la honra del martirologio y de la glorificación. Hoy también. Con una diferencia, aquella, la muerte en holocausto, por la fe, se hacía rápida e inmediata, con excepción de las penosas y terribles torturas promovidas por la impiedad, mientras que ahora el testimonio es lento, sutil, agravado por el transcurso del tiempo, con opresiones de la emoción, de la salud, de las circunstancias, martirologio redentor del que saldrán victoriosos los legítimos trabajadores de la última hora, para encaminarse felices en dirección de la paz y de la plenitud. Silencios homéricos, renuncias espartanas, vigilancia permanente contra el mal que reside en nosotros mismos son indispensables para la realización de las metas cristianas de la nueva era. Grandes, colosales construcciones y monumentos artísticos causan asombro, aunque raramente sensibilicen almas. El Evangelio, mientras tanto, libera y brinda felicidad. Por lo tanto, edificar al Cristo vivo en el templo del corazón, materialización humana del templo de la naturaleza, bien distinto de aquel de Jerusalén o del monte Gerizim, al que se refirió en el inolvidable diálogo con la mujer samaritana, es el gran desafío de la actualidad. Para que sea revivido y restaurado el Evangelio en toda su grandiosa elocuencia, en el firme objetivo de tornar mejor al mundo, para lograr tal cometido, Jesús, que se halla en los arrabales del mundo aliviando el dolor, cuenta con todos nosotros, encarnados y desencarnados, que dejamos las iglesias, los monumentos, los templos y palacios para el arte. La historia de la cultura, corriendo a prisa en socorro del hombre que se está disipando y muriendo por falta de amor, con los ojos fijos en las realizaciones exteriores del pasado y sin vitalidad nueva por dentro. ¿Algún comentario? Aquí sería
mencionado también la transformación cuando se hablaba de la destrucción. Por ejemplo, se mencionaba el egoísmo cuando por medio de las guerras se destruían obras, construcciones, y eso se transformaba, pero ahí lo estamos analizando a través del egoísmo que puede llegarse a dar. Y también podemos verlo desde otro punto de vista, que sería, por ejemplo, la muerte natural, que el cadáver se transforma en alimento para otras criaturas, para otros seres. Y entonces estamos viendo con una parte de esta lectura que la materia se va a transformar, no es que se vaya a destruir y que se vaya a quedar en lo que equivocadamente se podría mencionar como la nada. Muchas gracias, es cierto. Siguiente título, numeral 30, dice suceso. En buenísima sintonía, suceso significa buen éxito, resultado feliz en el emprendimiento abordado. El suceso en el mundo se ve acompañado con frecuencia por complejas situaciones de amargura e insatisfacción. El suceso, en su condición tradicional de triunfo exterior, difícilmente resulta de la conquista de los valores legítimos, que componen el cuadro de la felicidad real, digna de ser así considerada. Esforzándose por alcanzar la meta que, según su condicionamiento, significa el éxito, el hombre desprevenido y ambicioso se desespera por lograrla, solayando problemas que lo atormentan sin darse cuenta de la necesidad de solucionarlos uno por uno, antes que arrojarlos a la indiferencia, en el supuesto de que lo único que importa es el objetivo que se persigue. Cuando se alcanza la culminación del suceso a través de las posturas arbitrarias, mediante una aceleración de los deseos y una contención de las disposiciones ennoblecedoras, ese triunfo es utópico, fantasioso, atormentador. El estrado de la gloria, cuando es alcanzado en forma precipitada, se convierte casi siempre en una trampa que se abre, traicionera, arrojando a sus conquistadores en sombríos abismos de dolor que les causan lacerantes y prolongadas amarguras. La escalada del suceso, para ser verdadera, debe ser llevada a cabo mediante una cuota de maduración emocional y a través de las relevantes adquisiciones de la paz íntima con la que se ve cada una de las etapas hasta el momento de la culminación, que ciertamente nunca se consigue en la tierra. Esto sucede porque el apogeo humano está siempre un paso por debajo de la realización del espíritu, que tiene a la vista su próxima liberación de los condicionamientos carnales, como así también de las ambiciones del carruaje físico. Normalmente el suceso terreno se alcanza acompañado de desaires, cuando no del recuerdo de las condiciones que elevaron al conquistador al estrellato, que refulge ahora para apagarse luego melancólicamente entre olvidos y descrédito. Posición económica, realización social, triunfo político, gloria artística, exaltación cultural. Son trámites que no satisfacen enteramente al ser, porque la propia ambición atormenta al vencedor de las conquistas mundanas, en primer lugar, por el miedo a perder el lugar que domina en una competencia permanente, y en segundo lugar por los impositivos del envejecimiento orgánico, las enfermedades, fenómenos naturales que tornan al hombre vulnerable ante la realidad de la propia vida. Mientras dura el suceso, persiste la adulación astuta, así como las ganancias ilusorias en forma de ventajas para sus corifeos, presentes y siempre dispuestos a la desbandada. Tan pronto se apeguen o disminuyan su brillo las luces de la celebridad que desciende en plena declinación. El amor al arte, a los ideales ennoblecedores, al trabajo de edificación del bien, al menester de la acción trascendente, confiere el suceso la instancia de la permanencia por la visualización de los horizontes no alcanzados y quizá inalcanzables en el transcurso de una sola vida, que plantean el desafío de insistir en el uso de los métodos verdaderos del bien con que se extasían y triunfan. El suceso que no se inscribe en los metales sublimes del alma
constituye un verdadero equívoco al que se exponen las criaturas sin percatarse de su posición errónea. Tal vez a causa de la sabiduría divina, los verdaderos triunfadores en el campo del arte y de la ciencia, de los valores éticos y de las conquistas del espíritu no fueron comprendidos en vida por sus contemporáneos, salvo nobles excepciones que no invalidan la regla general. Luchadores en pos de los excelentes lauros del bien, se lanzaron a los dédalos de la acción, renunciando a los equívocos testimonios de la admiración popular, sufriendo en camino la burla y la agresión, la incomprensión y el desprecio general, estímulos con los que se motivaron en la afanosa realización del bien que buscaban como objetivo para el prójimo antes que para sí mismos. Llevaron a cabo con gallardía las tareas que abrazaron y transfirieron al más allá, las condecoraciones que los mantuvieron firmes en la acción constructiva, la conciencia tranquila, el objetivo logrado, el amor por la felicidad general. No obstante, el suceso que agita y emociona las mentes y los sentimientos comunes está representado por la adquisición de monedas, por el renombrado puesto en el poder logrado con métodos ilícitos, cuando se agotan los recursos propios, por la posición que estimula la envidia y concede autorización para el abuso de los goces extravagantes, ardientes en los cuales se consumen los propios aficionados. Suceso real es término base que se completa con armonía interior en la en la ecuación de los problemas de la vida. Bien exitosos, pasaron a través de los siglos los dominadores de pueblos a los que la muerte consumió, los poderosos de las finanzas a los que la vejez desarticuló, los adoradores de la belleza a los que la enfermedad modificó, los cultivadores del sexo a los que el cansancio enloqueció, los fundadores de dinastías financieras que se envilecieron, los arbitrarios famosos que sometían destinos para facilitarles oportunidades quedando en la memoria de la animosidad general, los inmortales, a quienes la cesación de la vitalidad orgánica llevó a la tumba en estado precario para una consunción dolorosa y un despertar tenebroso en la vida del más allá de la vida. Entre Jesús y Pilatos, el suceso estaba con el último en la demanda por el reino. César parecía superar a Cristo y aún así, esos triunfadores de un día pasaron mientras que el Señor de la vida prosigue en el gobierno de las conciencias y de la tierra, enseñando con sabiduría: acordaos de mí, yo vencí al mundo. Suceso es la victoria que el hombre alcanza cuando vence a las propias pasiones y al mundo. Las otras son las glorias infantiles del cuerpo putrescible, accionado por un espíritu ansioso que aún no se decidió a lograr el verdadero suceso, el único, por otra parte, que nunca verá caer ni perecer, la plenitud de la paz. ¿Algún comentario? Yo considero que es una situación delicada, como se estaba mencionando, donde se puede dar exaltación del poder, por ejemplo, la exaltación cultural. Y aquí lo que yo pienso en el sentido de que también se puede tomar en cuenta que está la exaltación del orgullo, la exaltación de la vanidad que se puede dar cuando bastantes personas me dicen: sí, es que usted es buena gente, ustedes tienen mucha moral. Es cierto, yo no puedo evitar que la gente, por ejemplo, y poniendo un ejemplo, que la gente empiece a estar ahí adulando, que empiece a estar queriendo explotarme el orgullo, queriéndome explotar la vanidad. Eso no lo puedo evitar, pero sí, o sea, no puedo evitar las acciones de la gente, de los demás, pero sí puedo evitar cómo voy a tomar yo las cosas. Si yo no tengo cuidado, como sucede en la mayoría de los casos, o sea, no es, digamos, que todos estén atentos, sino que en la mayoría de veces caen en la trampa del orgullo y de la vanidad, con esto de las adulaciones. Entonces,
Entonces, lo que yo pienso que tiene que estar uno con precaución es analizar quién me está diciendo estas adulaciones y por qué lo puede estar haciendo. Porque puede ser que efectivamente alguien no tenga mala intención y sea mucho el agradecimiento que tiene, porque yo le pude haber ayudado en algo. Pero lamentablemente, la mayoría de los casos no es así, sino que están buscando manipular para conseguir beneficios a su, digamos, para la persona, digamos, que tiene esa intención. Entonces considero que hay que estar bastante atento. Y, por ejemplo, si a mí alguien o bastantes personas me empiezan a estar adulando, es que mire usted toda la bondad que tiene y cómo es usted, se nota de la moral que tiene, viene alguien y me dice, Pepe, hay que tener cuidado porque la mayoría de personas que están adulándote no es porque te estén agradeciendo, sino que quieren sacar beneficio y quieren que caigas en la trampa, o sea, que te enceguezcas por el orgullo. Y vengo yo y le digo, no, es que no sos digno, no tenés buena moralidad. Bueno, estoy rechazando la luz que de algún lado me está viniendo, solamente. Muchas gracias. Vamos a finalizar entonces la reunión de esta noche. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.